47 minutos pasan de las 22 horas, seguimos en vivo aire, por supuesto. Te hacíamos la invitación para que te quedes, nos sigas acompañando, porque vamos a tener un momento de reflexión, de charla. Nos vamos a tomar un tiempo, como muchas veces necesitamos y también nos merecemos desde aquí. Y hoy vamos a hablar de diversidad sexual. Vamos a hablar de una fecha importante que se viene este domingo. Vamos a hablar de lucha, vamos a hablar de reconocimiento, vamos a hablar de un montón de cosas. ¿Con quién? Con Leandro Volkovich, que nos acompaña, por supuesto. Espero haberlo dicho bien. Estuve ensayando el apellido todo un rato, pero bueno, salió. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias por venir también a esta hora de la noche para sentarnos un poco a charlar de esto. Para quienes no te conocen, te voy a presentar porque sos licenciado en Ciencias Políticas, becario doctoral del CONICET, destacado militante LGBT en la Mesa del Orgullo. ¿Qué más? Un montón de cosas. Sí, hay varias cosas. ¿Viste? El día tiene 24 horas nomás, pero bueno, tratamos de hacerlo durar. Claro, rendir. Más encima, en esta semana que estamos ya unos días nomás del Día Internacional del Orgullo, y estamos con la agenda cargadísima de eventos y de cosas, así que me viene bárbaro este espacio también para poder hablar un poco de lo que hacemos y también de lo que significa el día y de todo lo demás, de todo lo que surja, por supuesto. Me ponía a pensar y decía, che, después de tanto tiempo de las primeras movilizaciones que existieron en la historia, ¿no? De las marchas, de lo que es el orgullo y todo, al día de hoy, en todo ese tiempo que pasó, ¿cuánto crees que avanzamos? ¿Cuánto crees que retrocedimos y cuánto crees que nos falta? Es difícil. Bueno, es difícil por ahí pensarlo en términos, si pensamos en cuánto tiempo ha pasado desde la primera marcha del orgullo, que fue una protesta allá en Stonewall en el año 69, más que pensar en cuánto cambió, tenemos que pensar en un mundo nuevo. Porque hay, en lo que tiene que ver con las vidas de las personas LGBT, con las vidas de las personas que profesamos o que tenemos una identidad sexogenérica, que se aparta de la norma heterosexual, el mundo cambió completamente desde esa primera protesta en un bar del ambiente, ¿no es cierto?, del ambiente LGBT, del ambiente gay de Nueva York, que se llamaba Stonewall Inn, que fue el que disparó todo este movimiento. Fue una protesta en contra de la represión policial. Claro. Así nació el orgullo, porque la policía se metía con los lugares de encuentro para los que en aquel momento éramos todavía considerados como enfermos o como criminales por las normas de la época en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, donde esto sucedió, y pensar cómo pasamos de ese momento, de ese tiempo en la historia donde todavía no se podía ni siquiera nombrar, por ejemplo, la homosexualidad. Era considerada desde un pecado hasta un crimen, una inmoralidad, de diversas maneras. Era considerado por toda la forma de conocimiento de la época, era la máxima aberración que se podía hacer. Y pensar un momento como este, donde, bueno, siempre nos la pasamos denunciando los discursos de odio, pero si pensamos que es un presente en el cual los gays y lesbianas y personas trans estamos por todos lados, estamos en la calle, estamos en los medios de comunicación, el medio de comunicación más grande de la provincia, estamos en trabajo, estamos en la política, tenemos derechos, estamos en la Cámara de Diputados de la Nación, estamos en el gabinete, o sea, estamos en un montón de lugares donde antes el único lugar donde podíamos estar era entre cuatro paredes. Claro. Y si estábamos en lo público era a costa de esconder lo que somos. Entonces creo que tenemos que hablar de un mundo nuevo, donde no solo para los gays, lesbianas y personas trans cambió el mundo. Son años en los que ha cambiado la intimidad, ha cambiado todo lo que tiene que ver con cómo vivimos lo que nos pasa por el cuerpo en el espacio público. Claro. Son tiempos donde han cambiado muchísimo las relaciones de género, las relaciones familiares. Entonces yo creo que a pesar de que hay idas y vueltas, hay territorios donde todavía las cosas me parece que no han cambiado tanto, todo avanza en un sentido que tiene que ver con un mayor respeto al proyecto de vida del prójimo, por más que sea algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Eso es una realidad que la vemos y que sigue avanzando, y que por ahí nos venden que es como un fenómeno estático, un fenómeno que ya terminó, pero en realidad son cambios que siguen
ocurriendo a nuestro alrededor. Claro. Y por ahí no los vemos. Y eso se sigue moviendo. Y Tal cual. Tal cual. Que sigue sucediendo. Me pongo a pensar en algún punto y digo, bueno, cómo con el paso de los años también, más allá de avances o retrocesos, porque hay muchas cuestiones que están enmarcadas también desde las propias instituciones, de cómo han ido tomando estas cosas, cómo también las redes sociales han democratizado un espacio que también acompaña y que también ayuda en algún punto, ¿no? Para esa, digo, en relación a la tolerancia, al acompañamiento y a la visibilidad que uno puede generar. Sí, las redes sociales hoy en día, y antes fueron los medios de comunicación. Claro. Fueron como la gran caja de resonancia donde de pronto nuestras vidas se hicieron visibles al resto de la población. Uno ha leído muchos estudios que analizan los cambios en la sociedad argentina, por ejemplo, de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, y vemos que donde antes se hablaba de los gays y las lesbianas y las travestis, sobre todo, que eran grandes personajes de los medios de comunicación, se hablaba solamente en la página de policiales, ¿no es cierto? Se hablaba de nosotros como criminales, y de pronto se empezó a hablar de nuestras vidas, las vidas diferentes a las que hasta entonces era la única normalidad conocida, empezaron a resultar interesantes, por ejemplo, para los programas del corazón, los programas de debate, los programas donde la gente llamaba a la radio y contaba sus problemas. Claro. Bueno, en esos programas es donde empezó a cambiar la visión que tenían las personas sobre las personas gays, lesbianas, trans. Hay un sociólogo que es Ernesto Mecchia, que estudia estos cambios sociales en relación con la homosexualidad, y recuerdo un programa de estos donde la gente llamaba a la radio y contaba sus historias, y una madre cuenta en los años 90, en este momento no me acuerdo el nombre de la locutora, me acuerdo que se llamaba Luisa, un programa de radio, y cuenta una madre que su hijo le iba a presentar una novia y la iba a llevar a su casa, pero que esa novia era travesti. ¿No es cierto? Y le pregunta a la madre, a esta locutora de radio, ¿qué hago? Claro. Dice, ¿qué hago? Y ella le dijo, hacer ravioles. Bien. Digamos, no hay mucho más que charlar, no hay mucho más que resolver. Hacer ravioles, recibirla como cualquier otra. Y en esos lugares donde no era el gran periodismo, no era el periodismo político, era quizás el periodismo del corazón, o incluso lugares donde se hablaba de periodismo de espectáculos, amarillista. Incluso a veces desde la burla se nos empezó a dar otros lugares a las personas LGBT, y eso empezó una curva, un cambio que nos lleva hasta nuestros días, y hoy en día las redes sociales son espacios que ya directamente, si bien están manejados por las empresas donde suceden las redes sociales, cada espacio son de nosotros. Claro. Entonces son lugares donde podemos expresar, podemos convertirnos en voces, donde antes teníamos que pedir permiso. Y ahora no solo son espacios de expresión para las personas LGBT, sino que también son espacios de encuentro. Allí donde antes nos costaba encontrarnos, había que generar espacios urbanos que siguen siendo muy importantes para el encuentro de las personas LGBT. Hoy en día las redes nos dan una plataforma que nos permite encontrarnos y nos permite acceder a información. Claro, eso también. Aún desde pueblos pequeños, por ejemplo. Antes las cosas llegaban a Estados Unidos, después llegaban a Buenos Aires y mucho tiempo después llegaban a Santa Fe. Claro. Hoy en día un montón de informaciones, de bienes culturales, de consumos, nos llegan al mismo tiempo que en el resto del mundo. Claro. Entonces eso también da un abanico de posibilidades para las personas LGBT del interior, que vieron la misma serie que miro yo, o que escucharon la misma música que puedo escuchar yo, y bueno, entonces esa influencia un poco se democratiza. Claro, hay como una identificación que termina siendo como el denominador común. Claro, en algún punto. Es cierto, sí, claro. Sí, algo así pasa. Claro, bueno, siempre hay desafíos, lo notamos, lo vemos, lo padecemos, uno lo vive, lo escucha, lo ve. Nosotros acá como medio de comunicación también uno está siempre atento a lo que pasa. Digo, hay algo todavía de la vida cotidiana que continúa con cierto arraigo al prejuicio, al mirar mal, al no entender quizás cómo dos personas del mismo sexo quizás también pueden estar enamorados, o las expresiones públicas también, de las cuales muchas veces todavía siguen surgiendo situaciones de violencia. Sí. ¿Cómo notás la actualidad? Bien. En cuanto a esto, me refiero, ¿no? Como te decía, es imposible no tener en cuenta
el ritmo de los cambios que se fueron dando. Desde los 90 para acá, una transformación rotunda de las vidas de nuestro colectivo, pero tampoco podemos dejar de nombrar las situaciones en las que sigue persistiendo la violencia, que son muchas y quizás no se habla tanto, entonces da la impresión de que está todo bien y que no hay más problemas, pero yo conozco numerosas personas, incluso jóvenes, incluso personas con las que milito, que forman parte de mi misma organización, que fueron echadas de sus casas por su identidad de género o por su orientación sexual en el 2019, en 2020, en 2021. Claro. O sea, no hace 40 años, no hace 20 años, no hace 10 años, hace 3 años, hace 5 años. Y esas cosas siguen pasando, porque todavía sigue existiendo una cierta idea de la homosexualidad o de la transexualidad como lo peor que se puede ser. Por ejemplo, en el fútbol, estamos en un momento de mucha efervescencia en el fútbol, en el mundial, y eso es maravilloso y también nosotros participamos de toda esta movida, pero no hay que dejar de marcar que el fútbol es uno de los espacios donde todavía se reproduce cierto machismo, se reproduce la homosexualidad como un insulto, la identidad de género como un insulto hacia el otro. Ojo, y como toda una novedad como pasó con el jugador de Colón. Sí, que tuvo la primicia acá en este mismo medio. ¿Me entendés? Que se había hablado el año pasado y surgió todo después con el tiempo y digamos, ahí hay una cuestión del ejercicio periodístico donde muchachos, muchachas, vayamos a los libros de nuevo, vayamos de nuevo a una cátedra o no, que se empezaba a difundir y a hablar como toda una cuestión y vos decís, bueno ¿y? Yo creo que ahí tenemos que aprovechar la oportunidad y tratar de entender qué fue lo que pasó, por qué pasó, más que por ahí enojarnos con los que entienden que ahí todavía no hay una noticia cuando en Santa Fe quizás no era tanto una noticia. Claro. Yo lo que creo que pasa es que por esto mismo que yo te contaba, que es que esto de que el fútbol todavía sigue siendo un espacio muy machista, hacía falta una referencia, hacía falta alguna figura que los pibitos que están jugando al fútbol, que tienen 6, 7, 10 años, que se ilusionan con una carrera en el fútbol, no digan, bueno, para mí ese mundo tiene las puertas cerradas. Claro. Porque yo soy gay, soy lesbiana, soy trans, digamos, que puedan ver un ícono, un ídolo, como lo es también Nacho Lago, que represente o que pertenezca a la propia comunidad, aunque no sea necesariamente la voluntad de él. Claro, claro. Es como que uno cuando es digamos, las personas que son figuras públicas, quieran o no, tienen una responsabilidad con la audiencia, ¿no es cierto? O sea, si comunican algo, bueno, lo que pasó con Florencia Peña y... Bueno, sí, también. Ni hablar, bueno, ahí, o sea, todo lo que hacemos tiene un impacto en el mundo y me parece como interesante pensar que bueno, vino a llenar un espacio vacío, algo que quizás no había y que, bueno, mira, yo te cuento, si nos ponemos a ver qué es lo que está pasando hoy en día con el activismo LGBT en Santa Fe y en el resto del país, pero sobre todo si pensamos, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, algo que está creciendo mucho son los espacios deportivos pensados desde el colectivo LGBT. Qué bien. Equipos de fútbol, equipos de vóley, de básquet, en otros lugares hay de rugby también. En Buenos Aires hace muchos años que hay, acá hace un par de años que hay equipos, está Gaucho, está Peluche, son los equipos que se me vienen a la mente, que son personas LGBT que dijeron, bueno, nosotros entendemos que el deporte general todavía nos excluye. Y ellos se encuentran porque había muchos chicos que por ahí tenían ganas de jugar al fútbol, pero nunca lo habían explorado porque entendían que era un espacio muy machista y en ese equipo de fútbol diverso encontraron un espacio para poder ser con libertad y poder disfrutar el fútbol como disfruta una enorme parte del pueblo argentino. Claro. Y son espacios que se llenan de gente y ni tampoco le andan pidiendo el DNI a nadie, ni pidiéndole vos tenés que ser LGBT para entrar. Al contrario, son espacios muy abiertos, pero que en principio se presentan como espacios donde las personas LGBT tenemos un lugar y no tenemos que ocultarnos, porque también pasa eso. Bueno, vos podés estar, pero te tenés que ocultar. Y entonces me parece sintomático eso, de que el deporte LGBT está creciendo. Bueno, porque hay una demanda de grupos de la sociedad que dicen, bueno, nosotros también queremos estar acá. Claro. Y ojalá el día de mañana no sean necesarios. Claro. Pero evidentemente todavía lo son. Y por eso no paran de crecer. Qué bueno esto que decís.
Qué bueno que esto que decís, porque es cierto, ahora estamos bajo el fenómeno del fútbol, de lo que es el Mundial, que trae por ahí estas historias, estas situaciones. Me pongo a pensar también en qué otros ámbitos falta tanto por trabajar, ¿no? Porque cuando empezamos a analizar, y no lo digo porque no es un comentario porque de algo que uno lee por ahí en Instagram, Claro. porque me parece que hay números y estadísticas y trabajos y abordajes Sí. que hablan también de una realidad que se sigue padeciendo desde el lado económico, laboral, Sí, ¿no? Dentro de los espacios en los que uno puede habitar. Y ya te digo, la política. Y bueno, la política ni hablar. Otro espacio Ni en el que hablar. todavía tenemos Claro. muchas deudas porque pasan varias cosas. Bueno, justo en Santa Fe tenemos la particularidad de Esteban Paulón. Claro. Quizás el primer diputado nacional que proviene del riñón del activismo LGBT Ujú. en Argentina. Bueno, fue en nuestra provincia y eso no es casual porque Rosario y el resto de la provincia de Santa Fe también tiene una tradición muy importante de activismo LGBT desde los 90, de articulación con el Estado. Y bueno, desgraciadamente todavía es el único que proviene del activismo LGBT. Sin embargo, también vemos que hay cada vez más referentes políticos, líderes, que son del colectivo LGBT, pero quizás no lo cuentan mucho, muy abiertamente, o no consideran que sea relevante su identidad a la hora de ejercer un cargo, de participar de la política. Y a mí me parece que, bueno, que cada persona tiene derecho a transitarlo como quiera y como le salga. Y me parece que eso está bien, pero a mí me gustaría que esas voces que estén en esos lugares, en lugares de referencia, de importancia, de decisión, también asumieran el compromiso de abrir la puerta para que otros puedan llegar y reconocer las barreras que sigue habiendo en los lugares de liderazgo, en las candidaturas, de personas que pertenecen al colectivo LGBT. Porque hay muchos partidos que yo te puedo asegurar que se lo van a pensar varias veces si pondrían a un gay, una lesbiana, a una travesti a encabezar una lista. ¿Cuántos espacios políticos pensarían, bueno, cuántos votos nos cuesta? Claro. ¿No es cierto? O sea, lo pensarían por ese lado. ¿Cuánto costo les cuesta? Que... Por supuesto. Y bueno, si la ciudad está preparada, si no está preparada. Y por ahí pasa que por ejemplo, hay ciudades del interior donde ha habido candidatos que pertenecen al colectivo LGBT, pero bueno, quizás no lo comentan o quizás no lo necesitan, pero bueno, a mí me gustaría como hacer una invitación a que hablen y también reconozcan que también pueden estar en esos lugares porque hubo todo un movimiento antes que logró transformar la forma en que los gays y las lesbianas y las personas trans éramos percibidos. Claro. Pero bueno, a mí me gustaría, es una cultura política donde los líderes que pertenecen al colectivo LGBT puedan desde su lugar ver cómo pueden hacer para hacer la diferencia para su colectivo. No solo para ejercer su tarea de la mejor manera posible, porque supongamos un legislador tiene que representar a todo el pueblo, no solamente a un sector de la población, pero sí me parece que así como con las demandas que tienen que ver con el género, las mujeres han tenido un rol protagónico y hasta que no hubo un ingreso masivo de mujeres al Congreso de la Nación, no se aprobaron las leyes más importantes como la ley de salud sexual, la ley de educación sexual, procreación responsable, un montón de leyes que solo fueron aprobadas cuando las mujeres entraron al Parlamento. Entonces todavía la identidad desde la que uno habla es importante. Y me parece que me gustaría eso, pedirle al liderazgo que se haga cargo de ese lugar que ocupa y de cómo puede hacer para no cerrarle la puerta, o sea, llegar uno y patear la escalera o cerrar la puerta, sino que al contrario, que ya no seamos más los primeros que el primer legislador, el primer diputado, sino que ya sea algo cotidiano. Claro, claro. Y poner también un poco de relieve la famosa frase que empezó a surgir en el último tiempo respecto al Eternauta de que nadie se salva solo en algún punto, ¿no? Porque esto de cerrar la puerta una vez que ya estoy adentro es una forma muy fácil también, me parece, ¿no? Por allí de esquivar un poquito ahí, de gambetear. Yo creo que igual el sistema es el que nos pone en ese lugar, digamos. No responsabilizaría a los líderes mismos del colectivo, sino que también le diría a los partidos políticos que entiendan que en los líderes LGBT hay algo muy valioso. O sea, nosotros hablamos no solo de nuestro sector de la sociedad que puede ser minoritario o no, lo que sea, sino que nosotros hablamos de
de historias de superación, de historias de cambio social, hablamos de historias de resiliencia, que son valores que atraviesan a toda la sociedad, o todos estamos atravesados por algún tipo de dificultad o desafío o discriminación. Muchas personas se pueden sentir reflejadas por una historia así. Entonces yo creo que las personas LGBT debemos tener el compromiso de estar ahí en los lugares de visibilidad, en los lugares de liderazgo, hablando de los temas de todos. Claro. No de los temas nuestros. Porque si no, ¿qué pasa? Bueno, hay un gay, una lesbiana, una persona trans en política y bueno, vos hacete cargo del área de diversidad. Claro. ¿No es cierto? Es como la mujer se hace cargo del género. Y queda circunscripta esa persona a eso. Y nosotros tenemos mucho para decir sobre economía, sobre justicia, sobre desarrollo social, sobre urbanismo, sobre un montón de temas. Y eso me gustaría ver líderes LGBT que rompan los moldes, que estén en los lugares hablando de esto, de todos los temas. Eso me gustaría. Bueno, más allá de estos anhelos o de ese interés de que todo esto también incluya una cuestión responsable, comprometida, creo que también a las claras está con esto que va a pasar el domingo, Ajá. donde en algún punto se va también a poner en valor estos 20 años de lucha que existe en Santa Fe respecto a la diversidad sexual. Es un montón de tiempo si uno se pone a ver en algún punto, ¿no? Es mucho tiempo. En el año 2006 fue el año que en Santa Fe tuvo lugar el primer acto público del movimiento LGBT, del colectivo LGBT, que fue en la Plaza del Soldado, que le ofrecían a la gente que venía máscaras, porque vivíamos en una ciudad donde todavía era un peligro salir a la calle de la mano con tu pareja o siendo abiertamente quien sos. Entonces le ofrecían eso a la gente, algo que en Buenos Aires hacía más de 10 años que ya no se usaba. Claro. Eso pasaba mucho y todavía sigue pasando. No es lo mismo una gran ciudad como Buenos Aires que una ciudad mediana, como es Santa Fe, una ciudad como es Rosario, una gran ciudad también. Yo creo que estos últimos años este cambio social fue llegando cada vez más al interior del país. Antes, una ciudad como Santa Fe, un gay, una lesbiana de acá, bueno, quizás se tenían que ir a Buenos Aires a vivir su identidad. Claro. Hoy en día se puede quedar acá y personas de otras ciudades pequeñas vienen a Santa Fe a vivir su identidad. Y yo creo que esa transformación en estos 20 años hablan de una referencia en el espacio público, o sea, más allá de lo que uno ve en los medios, que pasa en Buenos Aires, que pasa en las series. Yo creo que ver a personas de tu colectivo marchando en tu ciudad transforman la forma que vos tenés de relacionarte con esa ciudad, con la calle, con lo que podés hacer en el espacio público. Yo creo que hace 20 años cualquiera hubiera dicho que Santa Fe era una ciudad conservadora, ultra conservadora inclusive. Bueno, en su momento la influencia de la religión hacía mucho por tapar y por esconder. Y hoy en día yo creo que, no sé si diría que todavía Santa Fe es una ciudad conservadora. No sé si diría eso. Yo creo que algo cambió en la percepción de la gente. Sobre todo es importante cómo lo percibe la gente. Claro. Porque si la gente dice, bueno, estamos más en una ciudad conservadora, va a empezar a vivirla como una ciudad abierta, como una ciudad amigable, no sé, gay friendly. Claro. Que se usaba mucho. Tal cual. Bueno, yo me pregunto si hoy en día Santa Fe es una ciudad gay friendly. Y bueno, nosotros, desde la Mesa del Orgullo, que es la organización que yo integro, que venimos desde el principio participando de la organización de la Marcha del Orgullo acá de Santa Fe, vimos cómo fue cambiando la convocatoria y vimos cómo al principio, bueno, yo empecé a militar en diversidad sexual cuando estábamos pidiendo por el matrimonio igualitario, en 2009. Claro. Me acuerdo que hicimos un festival en el Parque Garay, en el anfiteatro del Parque Garay. Y éramos, bueno, yo veía las fotos y decía, bueno, éramos un montón para el momento. ¿No? Claro, para el momento éramos un montón. Pero quizás hoy lo vemos y éramos un puñado de personas. Claro. Y con el tiempo fue creciendo la convocatoria. Yo me acuerdo que en 2009, 2010, uno iba a un boliche, a una fiesta LGBT, ¿no es cierto?, de la diversidad.
y vos ahí adentro de la fiesta encontrabas un mundo paralelo. Claro. Todas personas que afuera tenían una vida y adentro tenían otra. Tremendo. ¿No es cierto? Y hoy en día yo no veo eso. Yo veo una fiesta, la fiesta... Hay autenticidad incluso. Sí, la fiesta que es la maricoteca, como se llama, la fiesta de mi organización, que es una de las fiestas que más convocatoria tiene en Santa Fe, es una extensión del mundo. Hay pibas de 18 años, 19, 20 años, para los cuales que haya una fiesta como esa es cotidiano. Que existe una marcha en Santa Fe es algo que siempre estuvo ahí. Y lo sabemos porque hemos estado también allí acompañando. Recién, bueno, antes de comenzar con la nota, hablábamos con Leandro y yo le decía, con vos he hablado, pero a través del móvil, cuando muchas veces hemos estado cubriendo, pero claro, personalmente no nos conocíamos. Es cierto. Y creo que también eso se refleja en lo que decís, ¿no? En la masividad, en la concurrencia, en el respeto de la gente, en las oportunidades en las que por allí se ha marchado por Boulevard o en otras intersecciones de la capital, donde se recibe desde otro lugar, ¿no? Sí. Y eso me parece que está bueno. Pero tras 20 años, me quiero quedar con algo que dijiste, porque vos decías, bueno, en el 2009 éramos un poquito, ¿no? Sí. Qué loco debe ser por ahí ver esas fotos de todos estos años, en estos 20 años, y ver, ¿no? No solamente el crecimiento en cuanto a cantidad de personas, sino también en cuanto a todas las cosas que cambiaron, que se lograron, ¿no? En algún punto. Debe ser interesante también esa revisión histórica en estos 20 años. Sí, yo me acuerdo que yo fui... En el año 2010 hubo una marcha en Santa Fe que se decía a favor de la familia, ¿no es cierto? Que convocaban los colegios católicos, llevaban a sus alumnos a esa marcha, decían miles y miles de personas, decían que era una de las marchas más grandes del interior del país en contra del matrimonio igualitario. Y yo fui a una marcha autoconvocada, improvisada, el mismo día y a la misma hora en otra ubicación que esa marcha. Éramos unos pocos. Claro. Y me acuerdo que salió en el diario, me acuerdo que salió una foto mía que yo digo, uy, bueno, ¿qué será para mí para hacer una foto como esta? Y decía, bueno, un puñado de militantes, entre paréntesis, todos se conocían, porque veía el que fue a cubrir el evento, vio que todos se saludaban entre ellos. Y dijo, bueno, estos se conocen, son un grupo, más o menos un grupo de amigos. Y hoy en día ver que hay gente que hasta el día de hoy nos seguimos sorprendiendo, como ese nunca lo vi, esa persona nunca la vi, como es algo que ya te trasciende y es hermoso, o sea, es como la muestra del logro, ¿no es cierto? Y ver que lo más lindo para mí es ver cuando la gente se la apropia. Por ejemplo, esta marcha, por eso te digo que hay cosas que te demuestran que el mundo sigue cambiando, que parece que no, pero sigue cambiando. Nosotros al principio en la Marcha del Orgullo era una marcha como cualquier otra, no era como la Marcha de Buenos Aires, con brillo, con fiesta, Bueno, el último año en la Marcha del Orgullo de Santa Fe hubo 5 carrozas. Tremendo. Hace un par de años estuvo la primera, ahora hay 5, que hizo gente que por ahí nosotros ni conocemos. Claro, pero que se sumó. Tenía ganas de hacer una carroza. Tremendo. ¿Entendés? Entonces se organizó, porque nosotros también hicimos la nuestra, de la Mesa del Orgullo, que es más difícil de lo que parece. Me acuerdo que en la cobertura de ustedes justo estábamos, habría que recuperar el fragmento, se había roto el generador. Se había roto el generador. Música. Se demoró un cacho. No, se demoró un poco. Rato, pero bueno, estaba todo el mundo. Y entonces ya se fue transformando la experiencia y se transformó en una fiesta en la calle. Que también ha sido muy cuestionada. Por supuesto. Recontra cuestionada, pero acá me parece que también subyace una expresión artística. Sí, más que política, artística. Todo, porque la verdad que en ese acto de caminar la calle que caminás todos los días, desde otro lugar, es algo que te transforma. Sí. A mí personalmente me transforma, y la gente con la que yo hablo, hay un antes y un después de haber estado en una marcha en tu ciudad. Y sobre todo ser una ciudad con marcha. Claro. ¿No es cierto? Es como, bueno, ya sabes que hay un lugar donde siempre vas a poder ir y la gente incluso que no es del colectivo va a la marcha y añora algo de lo que pasa ahí. Hay algo que yo creo que es muy valioso del colectivo LGBT, que es la idea de comunidad. En el mundo parece que está muriendo la comunidad y nosotros nos decimos comunidad LGBT. ¿Cierto? Nosotros valoramos mucho los vínculos afectivos, las redes, porque cuando una persona es completamente marginada de su familia, ¿cuál es su nueva familia? La comunidad. Claro, la comunidad, ahí tenés. Es eso, o sea, es esa nueva familia cuando la familia falla y cuando no falla también. Claro.
porque incluso las personas que nuestra familia nos ha recibido con los brazos abiertos, tenemos una segunda familia. Y esas familias nuestras muchas veces reciben a esas personas que no son recibidas en su propia familia. Entonces yo creo que ahí hay algo novedoso que a la gente le gusta mucho. Por eso invito a toda la gente que nunca fue a una marcha que se acerque. Que se acerque y que vea y que observe y que no juzgue. Exactamente, exactamente. Y que participe, que sea parte. Exactamente. Es una forma también, yo tengo una teoría o es algo que yo pienso a modo personal, que hoy por hoy, en el presente en el que estamos muchas veces, funciona y sirve más escuchar que hablar o accionar y decir otra cosa. La escucha, pero parece que cada vez se pierde más la escucha. ¿No te pasa que cuando queremos hablar ya la otra persona te responde sin que vos termines de hablar? No te está escuchando. Es cierto. Entonces es cuestión de tomarse un minuto y de escuchar, de observar, de tener una mirada analítica, ¿no? Que siento que falta mucho en la actualidad, ¿no? En esto de poder escucharnos. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que a veces todo lo que escuchamos es aquello que confirma lo que nosotros ya sabíamos que pensábamos. ¿No es cierto? Eso de que se habla ahora de las cámaras de eco. ¿No es cierto? Como que yo me escucho a mí mismo. Claro. Escucho un eco de lo que yo ya dije. Y yo creo que lo que demuestra la Marcha del Orgullo es que la calle sigue siendo el espacio donde vos salís y te encontrás con lo diferente. Te encontrás con lo imprevisible. Te encontrás con una persona que... y lo que tiene de lindo la marcha es que es una marcha donde participan personas de todos los barrios, ¿no es cierto? Desde las personas que se toman... Nosotros hay muchos años que hemos luchado porque el colectivo sea gratis durante el transcurso de la marcha para que no poder pagar el costo, claro, no sea un impedimento para acercarse a la marcha. Que hoy es un impedimento. Por supuesto. Por eso le pedimos al Consejo. Este año la marcha es el 24 de octubre. Bien. Casi siempre es en noviembre, diciembre. Este año dijimos, bueno, no podemos seguir luchando contra el clima y contra los 40 grados. Así que la trajimos a octubre, que sea un poquito más respirable, claro, si Dios quiere. Pero es un espacio donde también te podés encontrar. Tenemos más de 80 emprendedores en las redes de la marcha y también de la mesa. Muchos emprendedores que pertenecen al colectivo LGBT, pero también el que vende los choris el día de la marcha, que ya sabe que todos los años puede contar con ese evento para hacer su trabajo y que todo el tiempo que cada vez que nos ven, nos agradecen. Nos dicen gracias por darnos trabajo. Y bueno, una vez que te dicen una cosa así... Es un montón, claro. Está. Y eso, es encontrarse con lo diferente, pero también... en esa diferencia con lo que tenemos en común. Eso es lo que tiene más de lindo la marcha, creo yo. Y por eso invito a la gente para que me pongo a pensar y digo, bueno, para que quienes quieran vivir un poco esto, en algún punto van a tener la posibilidad, no solamente el 24 de octubre, del cual ya vamos a hablar, pero de lo que va a pasar el domingo. Que me parece que es importante que mencionemos porque van a haber muchísimas actividades y se van a conmemorar estos 20 años, ¿no? Sí. Este domingo, que para nosotros es más un acto de memoria, ¿no es cierto? Porque nosotros, la actividad va a ser bastante breve, estamos en momentos de frío, va a arrancar a las 4 de la tarde y la idea es que termine no más de las 6, 6 y media. Claro. Pero vamos a encontrarnos, vamos a recordar y vamos a tener el plato fuerte quizás de la actividad es un conversatorio donde vamos a estar invitando a charlar a personas que participaron de esa primera marcha y que participaron de la organización de esa primera marcha, que en realidad fue un acto público, porque no se marchó, sino que se concentró ahí en la misma Plaza del Soldado, y le vamos a preguntar cómo era en esa época, cómo se sentía en esa época, cómo se siente ahora, qué cambió, y una pregunta que a mí me gusta mucho, que es cómo se imaginan de acá a 20 años, qué les gustaría que hubiera cambiado de acá a 20 años. Entonces, en ese conversatorio con militantes históricos, con personas que estuvieron en un momento que significó un antes y un después, que nos cuenten un poco y que mantengamos viva la memoria. Algo que nos gusta hacer mucho en las actividades, nosotros desde la mesa y también desde la marcha, es como facilitar el encuentro entre generaciones. Porque vemos cada vez más pibitos jóvenes de 18, 19, 20 años que se acercan y que, como te decía, para ellos es algo cotidiano. Y nos gusta organizar paneles donde están las militantes travestis históricas,
que fueron muchas de ellas perseguidas durante la dictadura y la mayoría de ellas también perseguidas durante la democracia, porque hasta el año 2010 ser una persona trans era penado por el Código Contravencional de la provincia de Santa Fe, hasta el año 2010. Tremendo. Y bueno, era una cosa de salir a la calle y iban presas las compañeras y recordar eso con lo cruento que tiene, ¿no es cierto? Para una persona que hoy tiene 15 años y su familia la acepta, es como... Necesitamos que se conozca esa historia. Claro. Necesitamos que la gente recuerde y se apropie de esa historia, porque estamos a esto de que vuelva a pasar si bajamos la guardia, si no prestamos atención y si no hacemos memoria, que eso es lo que queremos hacer este domingo. Pero también vamos a estar, va a haber shows, espectáculos, show drag, y vamos a estar sirviendo chocolate caliente para, bueno, batir el frío, para invitar a la gente. Y bueno, y va a haber un momento que les vamos a dar la palabra a las cocineras comunitarias, que son las que nos facilitaron el chocolate de sus comedores con los que, bueno, le dan respuesta a las poblaciones que más lo necesitan, que estamos pidiendo por una ley de cocineras comunitarias. Hay muchas mujeres y muchas personas que están a cargo de comedores que son personas del colectivo LGBT y bueno, queremos que se reconozca ese trabajo y como te decía, que las personas que se acerquen el domingo se van a encontrar con toda la diversidad de lo que somos, diversidad de edades, diversidad de barrios, diversidad de identidades, de pertenencias políticas, ¿por qué no? Claro. Porque ese también es otro desafío que tiene el movimiento LGBT, cómo nos ponemos de acuerdo, los peronistas, los socialistas, radicales, digamos, no es nada fácil, digamos. Pero bueno, es el desafío que nos proponemos. Yo creo que pocos espacios políticos de la ciudad de Santa Fe y en general de la política argentina se dan a la tarea de coordinar en la diversidad política que se plantea, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo. Claro. Y eso también lo van a ver. Así que está bueno que se acerquen este domingo 28 a las 4 de la tarde, en la Plaza del Soldado. Y nosotros también desde la Mesa del Orgullo tenemos también otra actividad que estamos organizando, que es una peña y una vigilia. Vamos a recibir juntos el Día del Orgullo, de la noche del 27 hacia el 28. Vamos a arrancar en la vecinal Fomento 9 de Julio, una actividad gratuita, abierta para todo el público. Vamos a arrancar con un evento a las 8 de la noche, un evento de karaoke, un evento de dragaoke, que es el evento que hacemos nosotros, con un elemento de drag y invitamos a todo el mundo a cantar y a hacer por 5 minutos una superestrella. Un espacio de encuentro que nosotros hacemos para nuestra comunidad y una propuesta bastante novedosa que creo yo que invitamos al colectivo a mirar el partido con nosotros. Mirá qué bien. Te decía que el fútbol, bueno, lo estamos trabajando, cómo hacerlo como un espacio abierto y bueno, queremos invitar a la gente a mirar el partido con nosotros, con el colectivo y bueno, ir sanando todos esos años de exclusión. Yo creo que en este momento algo que nos une es estar mirando el Mundial y bancando a la selección y bueno, en este momento eso, invitamos a todo el mundo a mirar el partido con nosotros y después nos vamos a la Maricoteca, que es nuestra fiesta. Me encantó. Sí, así que tenemos agenda completa este finde. Hoy también estuvimos en una actividad que organizó la municipalidad en el Paseo Alejandro Dionisi, que fue una militante histórica de esta ciudad que fue víctima de un travesticidio. Y bueno, y estamos pidiendo por una gran puesta en valor de ese paseo. Hoy estuvimos ahí con feriantes del colectivo. Qué Así que bueno, estamos con una agenda a full. A full. Sí. Y esto va a ser, claro, en lo que es este año 2026, la antesala entonces para el 24 de octubre. Exacto. Que ojalá que se acompañe el calor, que frene un poco, que pare un poco. Nosotros ya hicimos todo lo que podíamos de nuestro lado, que es mover la fecha antes. Claro. Ahora nos tiene que acompañar el clima. Que bueno, vamos a pedir que sí, si no, bueno, hemos marchado con 40 grados. Ya está. Octubre, no te tenemos miedo. Pero por supuesto, imagínate, aparte. Si es una fiesta. Sí, una fiesta y la gente marcha igual. Cuando hace 40 grados, mucha gente que no puede, así que vamos a pedir que no. Bueno, yo he vivido siempre desde las coberturas que hacemos acá, porque generalmente también hacemos un programa los sábados con Beba, con todo un equipo, y hemos estado allí acompañando. No sé, capaz que este año pido rotation y salgo al móvil. Ahí, sí, no te vas a arrepentir. Y para darme una vuelta, pero me parece interesante que verdaderamente nos podamos tomar estos minutos, que podamos charlar, reflexionar. Bueno, en este caso invitar también a lo que va a pasar el domingo y en octubre, pero me parece que son espacios importantes. Sí. Y para cerrar la charla,
te quería hacer una pregunta. Por un lado te veo como con mucha charla, sos muy buen entrevistado. Sí, no soy muy callado, que diga. Generalmente para los entrevistadores o a quienes nos dedicamos un poco a esto, siempre nos gusta cuando hay un feedback tan lindo. Pero si tuvieras que resumir en una frase, ¿por qué sigue siendo importante celebrar el orgullo al día de hoy? ¿Cuál sería? En una frase nomás. Podemos sumarle un par de palabras más si querés, no hay problema. A ver, ¿por qué sigue siendo importante? Yo creo que sigue siendo... Siempre va a valer la pena encontrarnos por el hecho de encontrarnos, pero creo que además nos encontramos para seguir demostrándonos a nosotros que ahí estamos. Estamos el uno para el otro, estamos para el resto de la sociedad. No tengo ganas de hablar de la violencia porque ya hablé, entonces voy a hablar de lo importante y la importancia del encuentro, de seguir encontrándonos, de seguir, como te decía, manteniendo viva la memoria y seguir sobre todo luchando por todo lo que falta, porque vale la pena seguir militando por el orgullo porque seguimos sufriendo discriminación, seguimos sufriendo exclusión laboral, seguimos sufriendo falta de acceso a la salud y tenemos que demostrarle a la sociedad que ahí estamos, que somos una parte de la sociedad, que merecemos los mismos derechos que el resto de la población y que no les va a resultar tan fácil sacarnos de encima, no les va a resultar tan fácil sacarnos del medio. Sé que hay sectores de la política que nos quieren barrer. Sí, porque acá hay una cuestión de instituciones también, ¿no? Que en el último tiempo me parece que es una palabra que resuena mucho en la actualidad, ¿no? De la diversidad sexual. Sí, pero yo creo que la marcha del 1 de febrero de 2025 le demostró a toda la clase política que habemos miles y millones de personas dispuestas a salir a la calle para defender la igualdad, para defender a tu prima, a tu hermana, a tu vecino, a tu familia, a esa persona que ves todos los días que querés. Y que bueno, y salir a la calle días como el 28 de junio, días como el 24 de octubre, que va a ser la marcha, es una demostración de que somos parte, de que vale la pena luchar por el amor, por la libertad, por la igualdad, por la comunidad. Así que por todo eso. Vamos por eso, vamos por eso todavía. Vamos a salir a la calle y vamos a seguir saliendo. Leandro, gracias. Gracias por venir, por tomarte estos minutos a esta hora de la noche, conversar un poquito de todo esto, nos encanta. Bueno, y sin duda que estaremos atentos a todo lo que pasa el domingo y en octubre, sin dudas. Perfecto, los esperamos. Ahí estaremos. Gracias por venir, gracias por la charla. Leandro Volkovich, ahí está, integrante de la Mesa del Orgullo de Santa Fe, politólogo, hablando un poco, ¿no? De esto que titulamos incluso acá en pantalla, ¿no? Del orgullo, de los derechos, de los desafíos y también de la realidad y la actualidad del colectivo LGBTIQ+, que verdaderamente, bueno, a través de la charla hemos podido conocer un poquito más de todo ello, ¿no? Y que también nosotros desde aquí nos merecemos poner en valor y sobre la mesa estos temas tan pero tan importantes. Hoy, en Vivo Aire, nos tomamos estos minutos para hablar de esto. 30 minutos pasan de las 11 de la noche, separamos, quédate, tenemos todavía un montón de cosas hasta la medianoche, ya venimos.